Veamos qué es lo que celebramos este mes. El día del amor y la amistad. Pero cuando hablamos de que vamos a celebrar el Día del Amor, fíjense que yo estuve pensando y realmente para celebrar ese día, esa palabrita amor, necesitamos quitar algunas barreras. Y de eso vamos a hablar un poquito esta noche. Y pues el tema de este día es una vez más. Nos ponemos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer del 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35. ¿Lo tenemos? Amén. Primer libro del Nuevo Testamento. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Repitamos esta última parte. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Inclinemos el rostro. Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos ante su presencia. Primeramente, Señor, para pedirle perdón por todas las ofensas que nosotros hacemos contra usted y contra nuestro prójimo. Le queremos decir, Señor, que en esta noche sea su Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, que podamos limpiar nuestro corazón de toda maldad, de todo resentimiento, Señor. Ayúdenos, Padre, para que esta palabra sea con nosotros día a día. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Les decía yo, ¿verdad? Un inicio, que para amar se necesita perdonar. ¿De qué se trata? Una vez más, ¿por qué? Porque nosotros con frecuencia decimos eso. Máximo a nuestras familias. Porque al amigo que lo vemos una vez al año, una vez a los 3 meses, no, si nos sentamos a tomar el café, la gaseosa bien heladita, como decía la hermana Estela, ¿verdad? Y chistamos y nos reímos y nos contamos todo, y ahí todo es amor y paz. El problema es los que viven en nuestra casa.
O quizás no viven en nuestra casa, pero tenemos una cercanía, como podría ser en el caso de nosotros los adultos con nuestros padres, que ya no vivimos con ellos. Podrían ser nuestros hijos que ya no están en nuestra casa. Allí es el punto, la familia. La familia. ¿Por qué? Porque perdonar de lejos es fácil. Perdonar hasta se me olvida, pero al que estoy viendo todos los días, ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos para cumplir la palabra de Dios. Ahora bien, dice, no es que si vos no has perdonado, si no has olvidado es porque no has perdonado. Pero yo les digo, no podemos olvidar. No podemos. Somos seres humanos que Dios nos hizo con esa condición de poder mantener una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. ¿Se pueden imaginar ustedes que nos olvidáramos todos los días de lo que pasa? No pudiéramos hablar, no pudiéramos escribir, no pudiéramos hacer nada porque se nos olvida lo que aprendemos. Y nuestra memoria se queda registrada lo bueno, lo no muy bueno y lo que nos dañó también. Y no vamos a olvidar. Es mentira, si usted piensa que para perdonar usted primero va a olvidar, ya no perdonó. Ya no perdonó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos recordar sin dolor. Ese es el perdón. Yo me acuerdo lo que me hizo, pero ya no me duele. No importa lo que haya sido, porque cuando aquí nos habla la palabra de Dios de perdonar en un infinito, no nos dice perdonar cosas pequeñas o cosas grandes. Perdonar es perdonar. Yo no sé, ustedes se acordarán de aquella película de Adam Sandler, una película que se llama Como si fuera la primera vez, donde él es Luz, donde sale la Lucy con una enfermedad. Y esta enfermedad la hacía que ella olvidara a diario. Cuando dormía, se le olvidaba todo lo que había vivido ese día, porque su memoria de largo plazo almacenaba solo hasta donde ella había tenido su recuerdo antes del accidente en el cual se había dañado su cerebro. Todos los días. Y entonces hay una parte en la película en que un amigo de él le dice que qué galán, porque así, aunque le haga lo que le haga el siguiente día, no se va a acordar y van a volver a ser felices. Pero realmente llegar hasta allí, pues eso ya no es sano, obviamente, y en la misma película se ve. Y hay otro que le dura 30 segundos, lo presentan, dice el nombre y después hace repaso y ahí está. Es una enfermedad y existe realmente. Pero nosotros los cristianos debemos de aprender a recordar sin dolor. Eso es perdonar. Porque cuando yo recuerdo y me sigue doliendo, ¿qué estoy haciendo? Sigo guardando resentimiento y voy acumulando, y definitivamente, como todo ser humano, va a llegar un momento en que eso va a explotar. Por eso es que vemos matrimonios que todo se ve paz y amor, tranquilo. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno de los dos ha estado aguantar y aguantar y aguantar, no ha perdonado y cuando menos sienten, se separan. Se separan. ¿Por qué? Porque no pudo más. ¿Pero qué es lo que no pudo más? No pudo perdonar. Entonces se fue acumulando un pellizcón, una gritada. Y mire, las mujeres somos a veces tan sensibles que hasta que se les olvide una fecha, nos resiente. Amén. Hasta que se les olvide. Mira, ¿y qué fecha nació el niño? Espérate, estaba lloviendo. Pues era en invierno. Muchos son así. Fíjense que a mi esposo se le olvida cómo se escribe el nombre de mi hija. Se le olvida cómo se escribe el nombre de ella. Y siempre anda preguntando, ¿verdad que así se escribe? 22 años. Y él la fue a sentar. Fíjese, él escribió porque, bueno, en aquella época, no sé ahora, ¿verdad?
le daban un papelito al papá, a la mamá que llegaba y le decían, vaya, escribe aquí el nombre que le quiere poner al bebé. Y él lo escribió. Pero imagínense, son cosas sencillas a veces, pero que muchas veces, depende cómo nosotros lo percibamos, van causando heridas en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez más, perdonar. Una vez más, perdonar. Quiero que busquemos, por favor, en nuestras Biblias, en Génesis capítulo 33, versículo 4. Génesis 33, versículo 4. Pero ahí en el titulito de ese párrafo, hay Biblias que traen pequeños títulos, como dice ahí, reconciliación entre Jacob y Esaú. Y el texto dice, versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Jacob y Esaú, hermanos. Esaú, gemelos. Esaú había nacido primero, pero a la hora de que iban a dar la bendición al primogénito, suplantó a su hermano Esaú, Jacob. Y todo esto causó dolor. Y en los planes de Esaú era matar a su hermano cuando su papá muriera. Se va Jacob por años a trabajar. Y cuando viene de regreso, viene con sus esposas, sus hijos, y Dios lo había prosperado mucho porque era la bendición que había recibido. Y traía mucho ganado y traía de todo. Pero ¿cuál fue su temor? ¿Por qué? Porque ni Jacob que había hecho, ni Esaú que le habían hecho se les había olvidado. ¿Qué le dice? Primero voy a poner a mi primera esposa con sus hijos. Después voy a poner a la otra con los otros hijos. Y allá de último, allá escondidito, a ver qué cara tenía el hermano, iba a asomar él. Y entonces allí se da este versículo que dice que Esaú, en medio de todo, me imagino que comenzó a ver, bueno, y este montón de ganado, este montón de gente, ¿y dónde está mi hermano? Pues, ¿y dónde está? El otro pensaba que era para matarlo. Pero aún así, venía dispuesto a pedir perdón, porque si no, no se hubiera acercado. Y cuando se ven, dice que Esaú le abrazó. Se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. ¿Qué había sucedido ahí? Hubo perdón. ¿Qué le había quitado Jacob a Esaú? Mucho. Porque la bendición le dijo que iba a estar sobre su hermano, que iba a ser propio. Le dio toda la bendición de la familia. Pero eso no le importó a Esaú. Y perdonó. Por supuesto que se acordaba de lo que había sucedido, porque todavía más adelante en la escritura, ustedes lo pueden leer, le dice, ¿por qué me pones todo esto? Y le dice el otro, te traigo presentes, tómalo, y los toma, y al final, pero hubo perdón. Y según nos dice la palabra, los dos fueron prósperos. Por supuesto, uno tenía la bendición y fue el padre de las 12 tribus. Pero los dos tuvieron bendición. ¿Por qué? Hubo perdón. Eran hermanos, gemelos. Lo traicionó, si usted lo quiere ver así. ¿Qué nos habrán hecho a usted o a mí en nuestra infancia que vale la pena que a estas alturas de nuestras edades guardemos ese resentimiento? Y que quizás a estas alturas digamos, yo no quiero ver a mi mamá. O yo enterré a mi hijo. ¿Por qué? Porque no quiere saber de él, no porque se le haya muerto. ¿Qué será tan grave que usted no puede perdonar lo que sucedió y guarda ese dolor en su corazón? ¿Cree usted que esa es la voluntad de Dios para su vida o para su familia? Todos hemos recibido en este mundo traiciones, que hablen de nosotros
porque lo que más duele, que hablen de mí, hay alguien que yo quizás ni, y uno a veces se pregunta, y anda hablando de mí, yo ni le hablo, ni sé quién es. Eso no nos duele. Pero cuando sabemos que es una persona cercana, sí duele. Pero qué tan grave es eso como para que yo no pueda doblar rodillas y decir, Señor, ayúdeme a limpiar mi corazón. Mire, lo más duro que le puedan haber dicho a usted, hasta quizás, ya he visto yo casos en donde padres les dicen a los hijos, no sé ni para qué naciste. O sea, cosas duras, que a mí mi mamá me diga eso. O que un hijo diga, yo no sé por qué nací en este hogar. O sea, situaciones bien duras. Pero yo le digo, doble rodillas y pídale a Dios sanar esa herida. Perdone. Mire, y si se vuelve a acercar a su mamá, a su papá, y le vuelven a decir lo mismo, hágalo de los jugadores de hockey. ¿Ya han visto los jugadores de hockey? Llevan esponjas por todos lados del cuerpo, el codo, las rodillas. Bueno, bien enguatados van ellos y con su casco. ¿Por qué? Porque van a recibir golpes. Así acérquese usted, preparado para el golpe que le viene. Y pídale a Dios que un día esa relación cambie. Pero no guarde resentimiento. Perdone una vez más. Por eso la meditación se llama así, una vez más, porque los que más nos dañan son los que están más cerca. Yo que me desvivo por él y él, ni gracias, te resiente. Y si ya pasaron 10, 15 años, son 15 años de resentimiento. Entonces, vemos aquí lo que pasó con Esaú, y Jacob. Hoy veamos la parte contraria. Tenemos a Absalón. Absalón, hijo del rey David. Violaron a su hermana, fue violada por otro hermano de él. Él lo mata y vive resentido toda la vida con su papá, con el rey David. ¿Por qué? Porque su papá no hizo nada ante la situación que se había presentado, la violación de su hija. Y arma todo un esquema que le quite hasta el reinado. Pero como Dios nos manda a perdonar y él no cumplió la palabra de Dios, termina ahorcado. Y no por el rey David, porque él incluso en la persecución le dice a sus capitanes, vayan, pero no lo maten. Pero dice la Biblia que él iba en su caballo y quedó ahorcado se enrolló y quedó ahorcado. La palabra de Dios se cumple. Él no pudo perdonar. ¿Y a quién? A su papá. Cuando la Biblia, aparte del perdón que en muchos versículos usted lo va a encontrar y dice que tenemos que perdonar para que Dios nos perdone, que tenemos que perdonar así como Dios nos perdona. En un versículo también, y ustedes lo saben, en los mandamientos dice que vamos a honrar a nuestros padres. Y para poder honrarlos tenemos que perdonarlos. Fíjense que mi hija menor, cuando estaba bien pequeñita, bueno, yo por mucho tiempo quise traerme a mi mamá a vivir conmigo. Por diferentes motivos, ella nunca accedió. Mi hija menor amaba a mi mamá tremendamente, pero la amaba. Y nosotros viviendo aquí y ella allá, pero ella amaba a mi mamá. Y me dice una Semana Santa, me voy a ir toda la semana, hija. Nosotras bien contentas que la íbamos a tener aquí de visita. Hicimos un menú de las cosas que sabíamos que a ella le gusta comer. Y mi hija conmigo a la par, haciendo el menú, íbamos a hacer esto, íbamos a ir aquí. Teníamos toda la semana programada para satisfacerla a ella. Y un día antes me dice, fíjate que no voy a ir. Mire, yo les digo, yo me resentí de una manera, pero me resentí porque vi la decepción en la cara de mi hija.
Estoy hablando de que Kelly tenía 6, 7 años, estaba pequeña. Y dije, no vuelvo a visitar a mi mamá. Y no vuelvo ahí. Pero cuando Dios habla, uno tiene que poner atención. Y Dios dijo, tú eres cristiana. Ella es tu mamá. Ni cuenta se daba la de ella del daño que nosotros sentíamos. Ella no se daba cuenta. Entonces, aprendí. Dios me enseñó, me mostró que uno tiene que aceptar a las personas tal cual son y las situaciones tal cual vienen. Mi mamá no se quiso venir a vivir nunca conmigo, aún vive, acaba de cumplir 88 años, pero yo la amo. Créanme que sí, mucho tiempo viví frustrada porque ella no se quería venir a vivir conmigo y yo en mi pensar, ¿verdad? Creía que le iba a dar mejor vida. En mi pensar, en mi sentir. Pero realmente ella vive bien, porque no me estoy quejando, por el contrario, que Dios bendiga a mi hermana. La cuida como no tienen idea. Bueno, ni jubilarse quería y al final se jubiló. Ya tenía sus requisitos cumplidos, ¿verdad? Se jubiló para irse a cuidar a mi mamá. Entonces, no me estoy quejando, porque mi hermana la ama también y la cuida bien. Pero yo quería eso. Y mire, salir de ese punto, perdonar lo que yo sentí, sí, yo les confieso que me costó. Pero Dios me ayudó. Dios me ayudó y la palabra se cumple. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido. Yo no sé qué sería de mi vida si yo guardara resentimiento contra ella. Es mi madre y la Biblia me manda que tengo que honrarla. La Biblia me manda que tengo que perdonar. No 1, ni 2, ni 100 veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos vida, hermano. Hasta que tengamos el último suspiro. Tenemos que aprender a perdonar una y otra vez. Y si es la misma persona, pues es la misma persona. Avanzando con esto, ¿qué ganamos con perdonar? Primero, hacemos la voluntad de Dios. Y lo hemos estado hablando. Hacemos la voluntad de Dios. Nos llamamos hijos de Dios, nos llamamos cristianos. Tenemos que honrar ese título que tenemos. Porque sí somos hijos por gracia. Porque Cristo pagó con su sangre. Pero también dice allá una parte que nuestras obras hablarán de nuestra fe. Y si yo no obro como cristiana perdonando al que me ofende, pregúntese usted, ¿hasta dónde conoce a Cristo? ¿Qué más, hermanos? Perdonar sana el alma y restaura relaciones. Si usted tiene un familiar, un amigo, una persona que se crió en su casa y lo quiso como un primo, como un hermano, y hoy tiene años de no hablarse por un malentendido, que ni siquiera aclararon la situación y eso así se quedó, y hoy como somos adultos, uno vive allá por Lourdes, el otro en Soyapango. Restaure esa relación. Dios no quiere que estemos enemistados con nadie. Aprendamos a perdonar. ¿Qué más? Y muy importante, el perdonar nos trae sanidad física. Busquemos en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Es una epístola pequeñita ya cerca de Apocalipsis, ahí para atrás. Le va a salir más fácil encontrarlo así. Santiago, capítulo 5, versículo 16.
Y la palabra de Dios dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué dice? Confesaos vuestras ofensas. Vaya y pida perdón. ¿Qué nos dice el mismo versículo? Para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Más adelante les traigo, bueno, aquí hay un estudio que se hizo en donde se vieron que las enfermedades del corazón, no hablo de las enfermedades sentimentales, no, las enfermedades físicas del corazón se dan más en las personas que guardan resentimiento. Según ese estudio, las personas que aprendieron a perdonar son menos propensas a padecer de enfermedades cardíacas. La palabra de Dios se cumple en todas sus palabras. Y ahí dice que vamos a ser sanados. Que confesemos nuestro dolor. Pero más allá de confesarlo, que quitemos ese dolor del recuerdo que estamos guardando. Y aprendamos a perdonar. El perdonar, hermanos, nos hace entrar en el camino de Dios. Nos alinea con los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Una persona llena de odio no va a recibir la misma bendición. Una persona llena de resentimientos no va a disfrutar de la bendición. ¿Por qué? Está tan dolida que no logra ver las bendiciones que Dios le está dando. ¿Por qué? Porque cuando estamos resentidos, ¿qué estamos pensando? En la venganza. En que ojalá choque el carro. En que ojalá se enferme. Ojalá le dé COVID y se muera. Mire, eso estamos pensando cuando no perdonamos. En la venganza. Que Dios haga su voluntad. Ese que Dios haga su voluntad, usted que quiere ahorcar al prójimo. No haga eso. Porque sí, Dios pelea nuestras batallas, pero no complace nuestros caprichos y mucho menos en odio. Él no lo va a hacer mucho menos en odio. Primero limpie su corazón. Y por otra parte, límpiese a sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos resentidos por lo que nos hacen y lo que nosotros hacemos. ¿Ya fue a pedir perdón usted? ¿O piensa que lo que usted hace no duele? Y piensa que el desprecio que le hizo a su padre, a su madre, no le dolió. Allá la señora ya lo perdonó. Pero usted sigue resentido y sigue queriendo hacer daño. Entonces vaya y pida perdón por lo que usted hace también. Porque no solo recibimos, también damos. También damos. Y ya para ir terminando, ¿qué podemos hacer para perdonar? Lo primero y quizás lo más difícil es tomar la decisión firme de perdonar. Pero una decisión consciente de que quizás se nos va a dar una vez más y una vez más vamos a tener que perdonar lo mismo a la misma persona. Tome la decisión de perdonar con todo su corazón. No a medias. No a medias. Porque las cosas a medias a Dios no le gustan.
o fríos o calientes, pero no tibios. Perdone de corazón. Haga una lista de las personas con las que usted tiene resentimiento. Pero hágala de corazón. No va a poner a todo, hasta el vecino, porque el chucho se viene a hacer aquí sus necesidades a mi patio. No. Aquel que usted se acuesta pensando, o que cuando le mencionan el nombre, inmediatamente lo que se le viene a su mente es dolor. A esa persona ponga en la lista. Y póngale el nombre y póngale apellido, pero no para ponérsela a Dios y decirle, ay Señor, aquí te pongo, haz tu voluntad. Otra vez no. Para decirle, yo perdono a esta persona. Yo perdono a esta persona que me hizo tanto daño. Luego dice, arrepiéntase por guardar la falta de perdón. Si es que yo quiero, pero no quiero ir. No quiero hoy, no. Mañana voy a pensar en perdonarlo, hoy me lo guardo para mí. No. Y menos si es su hijo que tiene en la casa. Y menos si es su esposo que usted mejor se va a acostar para no verlo porque no lo quiere perdonar. Ay, mañana. Y menos si es su papá que cuando era joven y tomaba, llegaba y lo golpeaba a todos. Esposa e hijos, perdónelo. Perdónelo. A medida que usted perdone, quien va a recibir paz interior que solo Dios la da, es usted. Y por último, renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Son decisiones, hermanos. Son decisiones difíciles, pero que con la ayuda de Dios podemos tomarlas y hacerlas. Porque Dios no le va a aparecer no le va a mandar a un ángel allí para que se ponga entre el papá y el hijo para que ya no se odien. No. Es su decisión, es mi decisión perdonar. ¿Cuánto? Una vez más. Una vez más. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos malos sentimientos, todo nuestro cuerpo lo percibe. Y dice, yo encontré algo en la literatura que decía que las enfermedades que más suelen darse, aparte de los trastornos cardiovasculares, son problemas de colitis, son problemas de artritis, son problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de odio. No lo reconocemos. Y decimos, no, si yo no lo odio, pero no lo quiere ver. Mucho menos hablarle. Viviendo bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa. O quizás lejos, pero al final nos une la sangre. Y mire, se da con mucha frecuencia en hijos adolescentes y adultos que repudian, que odian así a su papá porque se fue de casa y los abandonó. Pero ¿qué tenemos que hacer el que se queda en casa? No alimente ese odio, porque Dios le va a demandar. Dios le va a demandar. Y cuando se llegue el momento, perdone. Y perdone cara a cara. No, yo te perdono en mi corazón. No, cara a cara. Y muchas veces todos esos odios, todos esos resentimientos se da porque desconocemos la verdad de lo que sucedió. Y se da mucho cuando el padre o la madre han abandonado el hogar. Se desconocen los motivos. Y yo soy una que muchas veces digo,
Yo creo que no hay motivo para abandonar un hijo. Yo me lo llevo conmigo donde sea, pero no sabemos las condiciones en que puedan haberse dado. Aprenda a perdonar. Entonces, en esta noche, yo solo quiero decirles que para ser verdaderamente hijos de Dios, debemos aprender a cumplir la palabra de Dios. 70 veces 7 dijo. ¿La va a contar? ¿O solo va a decir, una vez más, voy a perdonar lo que me han hecho? Queremos tener paz interior, busquémosla. Decidamos perdonar. Queremos tener la bendición de Dios, perdonemos como Dios nos ha perdonado. Dice en la palabra, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, tenemos que perdonar. ¿Qué está pidiendo usted? ¿Qué le está pidiendo usted a Dios? ¿Usted cree que Dios no se lo da porque no quiere? Muchas veces es porque nosotros no queremos cumplir su palabra. Y parte de su palabra es perdonar a nuestro prójimo, perdonar a nuestros familiares. Y al que más daño le ha hecho, como los versículos que leímos al inicio, la parábola que leímos, entre más usted debe, más grande va a ser su perdón, más grande va a ser su bendición. Entonces, no olvidemos que a los que hemos creído, todo nos es posible. Oremos, hermanos.